Hola, buen día tengan todos, somos Legisactio MX, y hoy vamos a explicar de manera general cómo se realiza una demanda de amparo indirecto. Primero vamos a enunciar las partes de un escrito para posteriormente explicarlas de manera específica. 1. Rubro. 2. Autoridad a la que se dirige. 3. Proemio. 4. Prefacio. 5. Cuerpo del escrito. 6. Puntos petitorios. 7. Nombre y firma. 1. Rubro. Primero se coloca el nombre del quejoso. El quejoso puede ser persona moral o persona física. Si es persona moral se deberá poner el nombre que viene en el acta constitutiva, y si es persona física no importa si comenzamos por apellido o no. Al ser el escrito inicial no podemos poner número de expediente debido a que no lo conocemos, pero en los escritos posteriores deberemos de ponerlo. Lo que les diré a continuación no es obligatorio, pero les dará más presentación a sus demandas, haciendo que se vea más profesional. Deberán poner qué tipo de juicio es, en este caso, juicio de amparo indirecto. Y finalmente el tipo de escrito que es, en este caso escrito inicial. A continuación, debajo de la autoridad a la que se dirige se pone la frase presente. Esto es opcional, pero la costumbre hace que se coloque. 2. Autoridad a la que se dirige. La autoridad a la que se dirige debe de ser competente por razón de grado, territorio y en caso de serlo, cuantía. Para conocer la competencia de territorio nos apoyaremos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Una vez que conozcamos quién es la autoridad a la que se dirige se le pondrá la frase en turno. Esto se hace porque no sabemos a qué número de juzgado o tribunal se turnará nuestro escrito inicial. Finalmente debo decirles que, si se trata de un juzgado se antepone la letra C. Esto significa ciudadano. Y si es tribunal se le antepone la letra H. Que significa honorable. Esto es mera formalidad y no pasa nada si no se pone, pero es la costumbre ponerlo. 3. Proemio. Lo primero que se debe de poner es el nombre completo del promovente. Es decir, la persona que realiza y firmará el escrito. Después se pone el carácter con el que se promueve, esto puede ser por propio derecho. Si el promovente lo hace para sí mismo. O en representación. Se debe de poner en calidad de que es, por ejemplo en calidad de tutela, albacea, representante, patria potestad, apoderado, etc. y poner con que se acredita la representación, mencionarlo y adjuntarlo al escrito. A continuación se coloca el domicilio. Este será para recibir todo tipo de notificaciones personales y debe de estar dentro de la jurisdicción del tribunal o juzgado. Finalmente se anota a las personas que el promovente quiere autorizar. Esto puede ser en términos simples, esto es solo es para oír y recibir todo tipo de notificaciones, para imponerse de los autos y puede ser cualquier persona que tenga capacidad de ejercicio, debiendo poner el nombre completo. O en términos amplios, este podrá presentar escritos a su nombre y defenderlo en audiencia, debe ser licenciado en Derecho y poner su nombre completo y su cédula profesional. Es importante especificar en qué términos se autorizan a las personas. Esto se fundamenta en el artículo 12 de la Ley de Amparo. El proemio se finaliza con la siguiente frase. Ante usted con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente. Debe ser una frase parecida a ella, también puede ser. Comparezco y expongo lo siguiente, aquí pueden intentar diversos estilos, de modo que se acomoden más y creen un estilo propio. 4. Prefacio. Aquí es el fundamento legal del escrito, se anotan en orden jerárquico las leyes, es decir, se empieza por la Constitución, después leyes federales, leyes locales, reglamentos, etc. Para la demanda inicial de amparo indirecto se fundamenta en el artículo 103 fracción 1 de la Constitución, artículo primero fracción 1, 107 y 108 de la Ley de Amparo. Estos artículos no son los únicos, pueden anotar todos los que consideren importantes aquí o que tengan relevancia. Este párrafo se puede finalizar con la siguiente frase. Vengo a interponer demanda de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades que más adelante señalaré. 5. Cuerpo del escrito.
En este punto se debe de dar cumplimiento a todas las fracciones del artículo 108 de la Ley de Amparo, explicaremos a continuación cada fracción. Fracción 1. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Aquí podemos poner que el nombre del quejoso, del promovente y el domicilio ya están precisados en el rubro y el proemio respectivamente de la presente demanda. O podemos volver a ponerlos, ya es cuestión de estilos. Fracción 2. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Si se conocen esos datos se colocarán, si no se conocen se expresará eso bajo protesta de decir verdad, asimismo se puede solicitar al juez que la autoridad lo señale en el informe justificado. Fracción 3. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Aquí anotaremos las autoridades responsables, especificando si son ordenadoras o ejecutoras. Primero ponemos las ordenadoras y después las ejecutoras. Puede darse el caso que la autoridad ordenadora y ejecutora sea la misma. Fracción 4. La norma general, acto o omisión que de cada autoridad se reclame. Aquí va el acto que se reclama, es decir, el acto que consideramos nos violenta. Fracción 5. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Se inicia con la frase bajo protesta de decir verdad, y se empiezan a narrar los antecedentes, en el juicio de amparo se llaman antecedentes, en los juicios normales podría corresponder al capítulo de hechos. Se enumeran los antecedentes en números ordinarios, cada uno deberá referirse a un hecho en específico. Tienen que ser hechos relacionados con nuestro acto reclamado, pudiendo ser por ejemplo desde que se inició un trámite o desde que se nos notificó algo. Y debemos anotar la fecha exacta del hecho, anotando día, mes y año. Fracción 6. Los preceptos que, conforme al artículo 1 de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Se refiere a que en este apartado deberemos anotar qué artículo de la Constitución nos están violando, debido a que los artículos mencionan diversos derechos en sus párrafos. Deberemos especificar qué párrafo de qué artículo nos violentan. Fracción 7. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segundo del artículo 1 de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción tercero de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Esta fracción hace referencia a cuando se fundamenta el amparo en la fracción 2 o 3 del artículo 1. Nosotros colocaremos la frase, no aplica a este caso. Fracción 7. Los conceptos de violación. Esto es lo más importante de la demanda de amparo, aquí es donde deberemos de esforzarnos más para ganar el juicio de amparo. Los conceptos de violación es un tema complejo del que hablaremos a profundidad otro día. Se conforman poniendo lo que la Constitución dice, después lo que la autoridad realizó y finalmente el cómo debió actuar la autoridad y por qué nos perjudica su actuar. No hay límite para el número de conceptos de violación, así que pueden poner todos los que ustedes deseen. Lo que explicaremos a continuación son capítulos opcionales, es decir, se puede o no poner, esto es porque no en todos los casos se requerirá ponerlos. Capítulo de representante común. Se fundamenta en el artículo 13 de la Ley de Amparo. Se refiere a cuando existen diversos quejosos en un juicio de amparo, deberán elegir un representante común, si no lo hacen el juez lo designará, los quejosos en cualquier momento pueden cambiar de representante común. Capítulo de pruebas. Se fundamenta en el artículo 119 de la Ley de Amparo y el 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Deberemos enunciar las pruebas que ofreceremos, las pruebas que podemos ofrecer son documentales públicas y privadas, la testimonial, la pericial, la inspección judicial, la presuncional legal y humana, etc. Debemos aclarar que la única prueba que no se puede ofrecer es la confesional por posiciones.
Capítulo de solicitud de suspensión del acto reclamado. Se fundamenta en la Ley de Amparo, del artículo 125 al 158. Se pide que se conceda a nuestro favor la suspensión provisional y en su momento la definitiva. Muchas veces es por esto que se promueve un amparo, muchos lo que buscan es la suspensión del acto en lo que piensan cómo resolver el juicio principal o tendrán otros motivos, pero en general es por esto que se pide el amparo. Capítulo de la suplencia de la deficiencia. Se fundamenta en el artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, consiste en que el juzgador deberá complementar nuestra demanda de amparo, es decir, si omitimos algún artículo, o algo importante el juzgador deberá suplir nuestras deficiencias. Pero ojo. Esto solo aplica a ciertas circunstancias, el artículo 79 nos menciona cuáles son esas circunstancias, por ejemplo, en caso de menores o incapaces, en materia penal a favor del inculpado o sentenciado, materia agraria y materia laboral, esto por mencionar algunas. A continuación se poner la frase. Por lo antes expuesto y fundado, a usted sí juez, atenta como respetuosamente pido se sirva. O alguna análoga. 6. Puntos petitorios. Es lo último de la demanda, si se pone uno nada más se escribe único, pero casi siempre se ponen varios así que se enumeran con números ordinarios. Consiste en un resumen de la demanda, aquí pondremos qué es lo que le pedimos al juzgador, normalmente se pone uno por cada capítulo. Se finaliza con la frase, protesto lo necesario. 7. Nombre y firma. Aquí pondremos el nombre del promovente y lo más importante de toda la demanda, la firma. Digo que es lo más importante porque si no tiene la firma es como si no lo hubiéramos promovido. También se acostumbra colocar la fecha de cuando se entrega, esto no es obligatorio, pero como ya hemos visto, son cosas que se acostumbran poner. Y así es como se realiza una demanda de amparo indirecto, como vimos es algo complejo y tiene ciertas características especiales que lo diferencian de un escrito común. Espero les gustara el video y les haya sido de mucha ayuda, no olviden dar like y suscribirse, así como recomendar este video con todos sus amigos y compañeros. Esto nos será de gran ayuda para traerles más videos, no olviden visitar nuestra página web donde también les subimos todo lo que explicamos aquí.